Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Artistas por Artistas. Para este programa tenemos el lujo de tener con nosotros a Juan Canela, curador de arte contemporáneo español. ¿De qué parte eres, Juan? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la entrevista. Encantada. Soy nacido en el sur de España, me crié en Cádiz, luego crecí en Galicia. Qué belleza. Mi familia es del Pirineo Aragonés. Mira. Viví casi 15 años en Barcelona. Entonces, bueno, sí. Es una pregunta que me cuesta siempre contestar de dónde soy. Sí, porque bueno, España no es tan grande, pero tiene ciudades bien marcadas, como sí. Cádiz. Sí. Yo tuve la suerte de estar ahí hace no mucho y me fascinó, me encantó. Bueno, quería hacerte una pregunta sobre Next, es la plataforma por la que has sido invitado como curador de este espacio en el Museo Pinta de Arte Emergente. ¿Cómo ha sido tu experiencia curando a estos artistas? Bueno, Next es una sección de la feria de Pinta dedicada de alguna forma a las galerías jóvenes o a proyectos que están empezando y a artistas jóvenes. Es como una sección de descubrimiento que dice, ¿no? O que pretende. En este caso intenté buscar proyectos que de alguna forma estén dándole la vuelta al propio formato de galería, pensando programas innovadores, nuevas formas de hacer, nuevas formas de relacionarse con sus artistas. Es algo que me interesa mucho, como las formas que damos a las estructuras en las que trabajamos, ¿no? Y creo que la galería también, como todo un poco, pero las galerías en particular, están en un momento en el que necesitan como buscar también otras formas de funcionamiento, de poder acompañar a sus artistas, de poder darles las plataformas para que hagan su trabajo. Entonces me interesa mucho como gente que está pensando otras formas distintas. Y también me interesa mucho proyectos que están sucediendo en lugares que no son los lugares habituales o los centros hegemónicos del arte. Entonces de repente tenemos una galería de Ecuador, tenemos una galería de El Salvador, tenemos una galería de Salta, del norte de Argentina, tenemos una galería de Bogotá, de Colombia, otra de Miami, pero que es un proyecto que muestra artistas latinos en Estados Unidos y latinoamericanos, y otra de Lima, para tener alguna representación local. Claro. ¿Quién está en Lima? Block Art. Block Art. Tú vienes trabajando como curador principal del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Yo me imagino que cómo se construye una institución en un contexto, digamos, de infraestructura limitada, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo en Panamá tiene una historia larga. De hecho, sí, el proyecto arranca en el año 62. Ya. O sea, son más de 60 años de historia. Primero arranca como una institución, se llamaba Instituto Panameño de Arte, y fue fundado en el 62, como decía, por un grupo de artistas y gente que le gustaba el arte en aquel momento, buscando pues un espacio donde pudieran darse manifestaciones artísticas que no sucedían en el contexto. Y fue un proyecto que durante años estuvo sucediendo en distintos lugares de la ciudad. Mostraban arte, artes visuales, digamos, o artes plásticas, pintura, escultura, grabado, pero también hacían conciertos, había obras de teatro, era como muy multidisciplinar. Y ese proyecto estuvo funcionando así, como un poco nómada, hasta el año 81. Se mudan a la sede actual y se convierte en Museo de Arte Contemporáneo, y así. Durante ese tiempo ya habían empezado a hacer una colección, entonces ese museo se convierte en sede de la colección siguió creciendo en los años posteriores. La fecha es importante porque ese año 81 es cuando Estados Unidos sale de la zona del canal, que como seguramente muchos saben, estuvo ocupada durante mucho tiempo por Estados Unidos. Sí. Y al salir Estados Unidos de la zona queda libre este edificio. Es un edificio muy particular porque es un antiguo templo masónico que está justo en el borde de lo que era la zona del canal. Muy cerquita también de unos hechos que ocurren el 9 de enero del 62, pero en ese momento un grupo de estudiantes panameños entra en la zona del canal para izar la bandera, porque había unos acuerdos previos que decían que tenían que estar las dos banderas arriba. Los estadounidenses habían subido solo la americana y no subían la panameña, entonces eso genera una serie de conflictos que terminan en el proceso que finalmente devuelve el territorio y la soberanía a manos panameñas. Y esos hechos ocurren al ladito del museo. Entonces están también localizados en un punto muy simbólico y muy cargado históricamente, ¿no? Pero sí, es un proyecto largo, con toda esta historia detrás, pero sí que es verdad que en los últimos años ha habido un proceso de fortalecimiento institucional y de profesionalización
quizá con las dos, ya desde las dos direcciones anteriores, pero sobre todo desde hace 5 años que entramos. Yo llevo 5 años como curador jefe del museo y junto a María Lucía Alemán, que es la directora, y bueno, pues se formó un equipo, se amplió un poco el equipo y sí que se han dado pasos en los últimos años pues para un poco lo que tú dices, entender qué tipo de museo necesita un contexto como ese. Claro, es un contexto frágil, ¿no? Una infraestructura... Es un contexto frágil, Sí. en el sentido de que hay pocas infraestructuras artísticas, el arte y la cultura en general no ha tenido una presencia importante en la sociedad. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura de Panamá creo que tiene como 5 años o algo así, para que te hagas una idea. Ahora, las contradicciones todo el tiempo. Eso no quiere decir que en Panamá no haya cultura, ni que en Centroamérica no haya cultura. Hay una cultura enorme y grandísima. Claro que sí. Una cultura popular maravillosa e interesantísima, un contexto sociopolítico muy complejo, 7 pueblos indígenas que habitan el territorio, con distintas comunidades afrodescendientes que han llegado al territorio en distintos momentos históricos. Entonces hay también como una complejidad cultural grandísima y una cultura muy grande, ¿no? Pero sí que es verdad que institucionalmente los gobiernos no le han prestado la atención debida en distintos momentos, las empresas no le han prestado la atención debida históricamente, ¿no? Entonces sí que hay un trabajo que hemos venido haciendo de empujar eso, de que se entienda el arte contemporáneo como un espacio donde toda esa cultura popular también puede caber y entender también qué tipo de museo tiene que ser el que habita esos territorios, ¿no? No, y ayer hablábamos quizá en una de las charlas en la feria sobre esto y decía, ¿no? Yo creo que las instituciones culturales, los museos, los proyectos de arte tienen que responder a sus contextos, a los lugares donde están. Entonces no tiene sentido que todos respondan a las mismas estructuras, a las mismas lógicas, a los mismos ritmos, a los mismos... Cada uno tenemos que intentar entender dónde está ese museo y que ese museo responda a ese lugar. Sí, exactamente. ¿Qué diferencias encuentras ahora trabajando en Panamá con tu experiencia en México? Bueno, son contextos muy distintos, aunque obviamente hay algunas cuestiones que se pueden como identificar porque, bueno, pues obviamente están en América Latina, son dos países que están en América Latina, no están tan lejanos. Centroamérica, digamos que es el paso de mucha gente que va hacia México. México hace frontera con Guatemala, que es también como parte de Centroamérica y hay una relación con Panamá. Pero obviamente, si pensamos en los contextos artísticos, son mundos distintos. México es un mundo, el contexto cultural en México es una cosa fuertísima. Sí. Tiene mucha ayuda. Los museos, las galerías, los proyectos independientes, la cantidad de artistas, el peso también de todas las culturas indígenas en México que tienen en todos esos procesos. Bueno, México es un mundo, ¿no? Y Panamá, en cambio, pues es un contexto muy pequeñito, como te digo, con poca tradición en lo que se refiere a la institucionalidad del arte, con mucho por hacer, con artistas increíbles, con gente que está trabajando desde un pensamiento y una imaginación muy importante, porque Panamá al final es un pedacito de tierra muy pequeño, pero ese istmo está conectando Norteamérica con Sudamérica, está conectando el Atlántico con el Pacífico, ha sido históricamente un lugar de cruce y de llegada de gente en muchos momentos, ¿no? Entonces es un lugar con una biodiversidad increíble también. Entonces para mí es como uno de esos lugares donde hay ciertas cuestiones muy importantes a día de hoy que pueden tener que ver con la conservación del medio ambiente, con las migraciones, con los procesos políticos, con el desbordamiento del Estado-nación, con cómo entender un lugar con tanta diversidad cultural y de complejidad cultural y se pueda convivir, ¿no? Hay muchas cosas que pasan en ese pedacito de tierra que son muy importantes, entonces hay mucho por hacer. Pero las diferencias a la hora de trabajar son grandes, sí. México, los financiamientos que tienen allá son otros niveles. ¿no? Sí, son otra cosa. Digo, al final del día también te digo que todas partes ahora mismo está difícil. En México, pues los museos no lo están pasando fácil. Sí, de eso quería comentarte porque creo que en estos últimos años lo que hemos visto es una degradación de galerías. Muchas galerías han cerrado en el mundo. En España cierran también por un problema de pago de impuestos. Al final todo se refleja en lo económico, ¿no? ¿Cómo has encontrado tú en Lima? ¿Has estado en otros lugares del Perú? No. He estado en otros momentos, he estado en Cusco. En Cusco, ajá. Y mañana me voy a Iquitos. Ah, qué lindo.
conocer ahí un poquito con Cristian Mendoyán, con que tiene ahí un proyecto y, muy bien. Y a conocer un poquito por allá, a ver si veo algunos artistas también. Es apasionante, Iquitos. ¿Cómo has encontrado Lima? ¿Cómo has encontrado la feria, la movida del arte aquí? Lo he encontrado bien. Yo había estado la última vez antes de la pandemia, o sea que había pasado ya un ratito. Se siente un contexto donde hay cosas pasando, hay algunas instituciones, ¿no? Está el Mali, está el Museo de Arte Contemporáneo. Obviamente, pues quizá uno querría que algunas cosas tuvieran más fuerza, tuvieran más presupuestos, pudieran hacer más allá. Hay galerías, hay ciertas galerías que están haciendo las cosas bien. Hay otros proyectos jóvenes que no conocía, que de repente los he conocido y eso siempre está súper bien. Hay artistas increíbles, siempre ha habido artistas increíbles en Perú, pero artistas jóvenes que he descubierto este viaje que no conocía. Qué bueno. Como Pierina Márquez, que más te decíamos ahora, ¿no? Sí. Por ejemplo. Pero sí lo veo, lo siento como, bueno, como dinámico, como con cosas pasando, y como nos está pasando en muchos sitios del mundo en estos días, quizá el contexto sociopolítico no acompaña. No acompaña. Pero también es en estos momentos en los que tenemos que encontrar las formas de que los artistas puedan seguir haciendo, ¿no? Porque también al final son los que nos pueden abrir los ojos hacia ver las cosas de otra manera. Bueno, yo creo que lo que nos toca ahora pues es eso, en estos contextos difíciles seguir trabajando. Tú trabajas también como investigador en el programa CADER, es un programa de arte centroamericano, colabora, que el Museo Reina Sofía también colabora con esta institución. ¿Cómo trabajan a través de programas públicos, de difusión, de becas? ¿Cómo es el trabajo de CADER? Mira, el Instituto CADER se funda el año pasado, es un instituto que aloja el Museo Reina Sofía en Madrid. El año pasado empezó. Sí, es reciente. Se aloja en el Museo Reina Sofía en Madrid y se funda gracias al apoyo de Mario CADER, que es un coleccionista salvadoreño. Sí. Él lleva muchos años trabajando en un proyecto que se llama Yes Contemporary en El Salvador, que ha sido muy importante en la región, que ha ayudado sobre todo a tratar de internacionalizar un poco, que los artistas salgan, que curadores vengan a Centroamérica, etc. Y decide el año pasado, bueno, después de una serie de conversaciones con el Museo Reina Sofía, comenzar este instituto que a partir de la donación, una donación generosa de fondos, para que en los próximos 10 años el Reina Sofía esté trabajando en distintas cuestiones que tienen que ver con Centroamérica. Sí, y ahí hay desde programas públicos, un programa de becas, programa editorial de publicaciones, compra de obras, exposiciones, o sea, van a ir insertando en todos sus programas cuestiones que tengan que ver con Centroamérica, y yo soy parte del comité asesor y hemos venido desde el año pasado teniendo unas conversaciones bien interesantes para entender cómo realmente este tipo de iniciativas en museos del norte global, obviamente con unas estructuras y unos fondos y un músculo mucho mayor de lo que podemos tener en la región, pueden ayudar sin caer en las lógicas extractivistas que han funcionado durante mucho tiempo, ¿no? Que venga un museo o una institución o un proyecto del norte y se lleve artistas y se lleve archivos y se lleve cosas y en el contexto quede poco o nada. Claro. Porque obviamente está muy bien que los artistas puedan salir y exponer fuera o que los compren grandes instituciones, eso es bueno también para el contexto, pero creo que tienen que pasar más cosas, sobre todo cuando es un proyecto así que realmente quiere trabajar para la región, que está fundado por un coleccionista de la región, que hay fondos de la región que se están yendo a Madrid. Entonces, ¿cómo hacemos que eso tenga un sentido y las cosas queden? Y las conversaciones están siendo muy buenas porque obviamente ellos tienen una visión muy clara de que esto tiene que ser así. Y estamos teniendo, pues, por ejemplo, la primera residencia que hicieron, que fue de Patricio Majano, un investigador salvadoreño en Madrid. Él estuvo 9 meses en Madrid. Para la siguiente les planteamos qué sentido tiene que el investigador esté en Madrid 9 meses si realmente su investigación es sobre Centroamérica. ¿Por qué no? Más interesante, denle los fondos para que pueda estar 9 meses investigando, viajando en Centroamérica, yendo a Madrid puntualmente 2 o 3 veces, y así eso va a tener como un calado mucho más. ¿Eso lo estás proponiendo? Sí, y eso lo han aceptado, y entonces la siguiente residencia que ha comenzado ahora, que es de Liz Lasso, que es una investigadora de Panamá, ella está investigando en Panamá, va a ir a Nicaragua, va a ir a El Salvador, va a estar también en Madrid, o por ejemplo, otro ejemplo, un archivo importante que había en El Salvador también, en vez de que el museo lo compre y se lo lleve a Madrid, van a poner los recursos para que ese archivo pueda seguir existiendo en El Salvador, ¿no? Entonces son como ese tipo de cosas para tratar de cambiar esas lógicas y que los proyectos tengan una repercusión en el contexto del que están tratando. Tú has definido tu trabajo como una plataforma que conecta territorios y comunidades, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en decisiones concretas, digamos, al curar una exposición? Yo creo que cuando uno trabaja desde la curaduría, ya sea en programas, en exposiciones, en programas públicos, en distinto tipo de proyectos, incluso en las ferias, para mí siempre está esta cuestión de cómo generar diálogos
cómo hacer Claro. alianzas que tengan sentido. O sea, si yo armo, por ejemplo, una exposición o la Bienal de Arte País que ocurrió en Guatemala hace un par de años, para mí es más importante poder juntar un grupo de artistas y de gente que esté pensando un tema, una cuestión, algo, siento que tiene cierta urgencia, que puedan juntarse, que sus obras se puedan poner en relación, pero que sobre todo ellos puedan ponerse en relación y que de ahí puedan surgir cosas, ¿no? Que sus territorios y sus comunidades puedan conversar con los territorios y comunidades de otras personas, pero porque hay algo común que los conecta, no simplemente porque me parezca que la obra queda bien con la otra obra y la exposición va a quedar bonita. Exacto. ¿Cómo se hace con un público que está acostumbrado a lo fácil, a lo digerido? Creo que esa es una gran cuestión en el arte contemporáneo y sobre todo hoy. En general, para mí, por ejemplo, desde el museo, en un contexto como Panamá, donde el público no está tan acostumbrado al arte contemporáneo, cuesta que la gente llegue, estamos haciendo un trabajo súper fuerte en programa público y programa educativo para generar actividades que conecte con las distintas comunidades del país para que la gente vaya viniendo y viniendo. Pero para mí hay algo muy... esas son conversaciones que tenemos dentro del museo, del museo, entre el equipo de comunicación, el equipo de programa público, el equipo de curaduría. Cómo utilizar, por ejemplo, un lenguaje que la gente pueda entender, pero mantener la complejidad de las obras y de las exposiciones y de los programas, ¿no? O sea, lo que no podemos es reducir las cosas a una simplicidad para que la gente lo entienda. Creo que hay que confiar en el público de cierta manera. Hay que entender cómo poder darles ciertas herramientas, ciertos códigos, porque al final el arte contemporáneo, primero son lenguajes contemporáneos, que la gente, si les das un par de códigos, se entiende enseguida. No estamos hablando de física cuántica, o sea, son cosas que si confiamos y damos ciertas herramientas, el público enseguida es capaz de entender y de engage, ¿no? con los proyectos. Sí. Por ahí leí que tú decías que más que entender, que tu interés era que se generen preguntas en ellos. Yo siempre digo que al museo no se viene a encontrar respuestas, tú tienes que ir con más preguntas de las que entrabas. Así es. Y eso también es algo eso es algo que es complicado porque la gente está acostumbrada a que todo tiene que tener unas respuestas. Así es. Y a que el aprendizaje viene, o sea, como que tú aprendas algo te quiere decir que tú lo has entendido. Y eso no es así. No, muchas veces no entender algo te hace aprender. Así es. Y irte con dudas te hace aprender. Entonces, eso es también un cambio que hay que hacer en la lógica. En la lógica de nuestras audiencias, que es difícil. Pero que nosotros somos los primeros que tenemos que apostar por eso. Si nosotros ya mismos, desde dentro del arte o desde dentro de las instituciones o desde dentro de los proyectos, hacemos lo contrario, que es tratar de darles las cosas masticadas y decirles, ya, esto es así. Claro. Eso no es el arte contemporáneo. Así es. Y además eso se ha acentuado, yo siento, más y más en nuestro tiempo. El mundo en el que vivimos, la inmediatez de las redes sociales, poco tiempo para pensar las cosas, todo lo queremos que sea rápido. Te quieren hacer un videíto y que en 3 minutos expliques la exposición. Y muchas veces digo, no se puede. Y estamos tratando de hacer algo que va contra nuestro propio interés. Así es. Entonces, siento que otra de las luchas importantes hoy es preservar la complejidad de los trabajos artísticos. Sí. Porque si nosotros preservamos esa complejidad y somos capaces de transmitirla, obviamente sí, hay que dar al público ciertas entradas, ciertos códigos, como decíamos antes, que no se sienta que es una cosa elitista que solo entienden unos pocos, porque no es así. No, es tener ganas. De que viene un grupo de adolescentes del Instituto de Enfrente, que es un barrio muy humilde de la ciudad de Panamá, y en cuanto han venido 2 veces y les has dado 2 códigos, enganchan con la exposición, entienden lo que están viendo, son capaces de hacer unos ejercicios increíbles. Entonces, creo que nosotros mismos a veces nos hacemos trampas y vamos en la dirección que no debemos. Sí. Y yo creo que hay que tener ese rigor todos, los comunicadores, las mismas galerías, abrir el público de una manera horizontal. Yo creo que la verticalidad es lo que tampoco ayuda. Exacto. Sí. Y digo, no sé, estuve hace poco, el año pasado, visitando la Bienal de Arte de Bogotá, por ejemplo. Las colas de gente para entrar a las sedes, de gente de la calle, popular, muchísimos jóvenes, o sea, increíble. Increíble. Maravilla. Y era una exposición de arte contemporáneo sin concesiones, o sea, realmente un proyecto súper increíble que había curado José Roca. O ejemplos como... ¿Quién lo curó, perdona? José Roca. José Roca. O ejemplos como Brasil. En Brasil los museos están llenos de gente. La Bienal de Sao Paulo la visitan millones de personas
de eso, público popular. ¿A qué responde el interés en ciertas responde ciudades? Básicamente a la educación. A la educación. O sea, si tú tienes una educación donde desde el principio, desde ciertos momentos te han enseñado, te han dado esos códigos, ya vienes con esos códigos aprendidos, entiendes que los artistas contemporáneos están haciendo cosas que responden a la realidad del día a día y no son solo objetos que se compran y se venden por mucho dinero, que es lo que finalmente acaban en muchos contextos saliendo, por ejemplo, en la prensa, ¿sabes? Como que, no sé, llega Arco o llega a la feria del turno y la noticia en el periódico es que se ha vendido una obra por no sé cuánto dinero, cuando en realidad están pasando muchísimas cosas más interesantes durante ese tiempo, ¿no? Claro que sí. Eso por un lado, la educación, y por otro lado, políticas públicas. Brasil y Colombia han tenido en los últimos años unas políticas públicas, bueno, décadas incluso Brasil, unas políticas públicas que han apostado por la cultura como motor para el engranaje social. Y eso se nota y se siente, y es que tú vas a los museos un domingo en Río de Janeiro, en Sao Paulo, están llenos de gente. Sí, aquí el Museo de Arte de Lima está haciendo muchos esfuerzos para que se vuelva un espacio más democrático y donde ya hacen actividades y talleres y están haciendo cosas bastante interesantes, pero eso tiene muy poco tiempo, ¿no? Hasta hace no mucho, solamente una clase social es la que, bueno, hasta ahora sucede, consume el arte, ¿no? Sí. Y eso lo notas en las ferias, ¿no? Sí. Y eso yo creo que lo que decías, ¿no? Que el Museo del Mali sí que está haciendo un buen trabajo con eso. Digo, hay muchos museos que estamos intentando como... yo creo que hay que pensar nuevas formas, de qué formas podemos llegar a las audiencias y sobre todo yo creo que entender que es un trabajo de largo recorrido y que tiene que ser sostenido, que hay que insistir en las cosas. Muchas veces yo tengo discusiones en el museo también porque dicen, ay no vino gente a esta actividad, ya vamos a hacer otra cosa. Digo, no, es que claro, no van a venir de un día para otro, hay que insistir, hay que comunicar, hay que explicar y hay que insistir en las cosas y que los programas tengan una sostenibilidad en el tiempo, que muchas veces también nos dificultan los presupuestos que tenemos, ¿no? Pero es la única forma es esa. ¿Y qué debería cambiar en el modelo de feria para poder llegar a un público mayor? Mira, yo creo que hay varias cosas. Una, yo creo que la feria no es el mejor sitio para ver arte, eso para empezar. Si alguien está empezando y quiere ir a ver una exposición, quiere saber qué es lo que es el arte, que vaya a un museo. O a una galería incluso, porque hay un pensamiento detrás mucho mayor, un trabajo mucho mayor en cuanto a cómo se ha presentado esa obra, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Como un discurso. O sea, yo creo que los lugares para visitar una exposición son el museo, la galería, un proyecto independiente, un centro cultural. La feria, como génesis, es un lugar de comercialización de la obra, de compraventa, donde hay unas galerías que están llevando a los artistas con los que trabajan para poder venderlos. Eso es la principal razón. Claro, con el tiempo se han convertido en más cosas y sí que es verdad que está bueno que ya que eso está y hay de repente en un lugar un montón de artistas de un montón de sitios, la gente pueda entrar y cuanta más gente mejor, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Con el tiempo las ferias se han convertido también como espacios de encuentro del contexto profesional del arte. O sea, uno va a la feria porque va a haber muchos artistas. Yo, por ejemplo, voy a las ferias, como te digo, prefiero muchísimo más irme a ver una exposición a un museo que ir a ver el arte a la feria. Pero sí que es verdad que en la feria tengo una cantidad de artistas increíbles de muchos sitios. Muchas veces lo último que están haciendo los artistas también está en la feria. Y tienes también, o sea, es un lugar con donde descubres muchas cosas porque hay muchos artistas que no conoces ahí. Esa es la parte buena. Tienes que saber cómo ver en la feria porque... sí, cuando has visto un booth, otro, llega un momento que ya no ves nada, ¿no? Y luego vivimos desde hace años, yo creo que desde la pandemia sobre todo, aunque desde un poco antes también, creo que un agotamiento del modelo en ciertos aspectos. En lo económico, porque decías tú antes, hay galerías que están cerrando. Llevan años cerrando galerías pequeñas, medianas y ahora en todas partes. En todas partes. Y ahora ya hasta las grandes se están cerrando, que ya no sostienen esas estructuras gigantes que tenían. El modelo... Yo creo que hay que repensarlo mucho. Claro, que una galería tenga que pagar para ir a una feria, no voy a hablar de Pinta Lima porque Pinta tiene unos precios muy ajustados, estamos hablando en general. Pero que en general para ir a Art Basel o para ir a Frieze o para ir a Arco incluso o a Zoramaco tengas que gastarte 30.000, 40.000, 60.000 dólares solo en el booth. A eso súmale viajes, producción de las obras, estadía, no sé qué. Claro, una galería que vende obras a 2.000 o 5.000 dólares, que se va a quedar el 50% de esos precios, ¿cuántas tiene que vender? Habían satélites de esas galerías, pero también están cerrando. Sí. Tú sabes que en una época acá en Lima teníamos 3 ferias, no resistieron.
Las primeras ferias fueron Arrima y Park. Park es la única que resistió. También había una feria especializada en fotos que cerró en el 2019. Sí. Y la única que se ha podido mantener es Park, ¿no? Para que te des una idea, que ya tiene una década aquí en Lima. Sí. Yo creo que lo que está haciendo bien Pinta es entender... Park Pinta, perdón. Sí, Park, sí, siempre me quedo con Park. Lo que está haciendo bien Pinta es entender el tamaño, no querer ser una feria gigante. Así es. Porque no tiene sentido por muchos aspectos. Entonces, ser una feria pequeñita, controlada, y luego que los precios que pagan las galerías son muy asequibles. Así es. Comparándolos con otras ferias, son muy asequibles. Entonces, eso permite, por ejemplo, que yo a la sección de Next pueda invitar a este proyecto de Ecuador que se llama Punto Rojo, que abrió hace 2 años, de unos chicos jóvenes que tienen unos recursos muy limitados que si fuera más caro no podrían. Por supuesto. Pero como tienen unos precios accesibles, te permite ir insertando esas otros proyectos en el mercado, ¿no? Y que puedan tener una visibilidad y que puedan vender. Mira, de hecho estaban ayer felices porque habían vendido 2 obras y para ellos era como... Maravilla, se ha vendido muy bien. Yo creo que están haciendo muy bien, en este caso Miguel López y Florencia Portocarrero, incluyendo estos espacios alternativos dentro de la feria. Creo que esa es una manera también de mover el tablero, ¿no? Totalmente. Y eso decíamos antes, ¿no? Las ferias se convierten en espacios donde los profesionales nos reunimos, entonces empezaron a aparecer pues esto, ¿no? Los programas de conversaciones, exposiciones curadas dentro de las ferias, como la que ha hecho Florencia ahora, o el programa de conversaciones que ha hecho Miguel, como decías, o sea, esas cosas que acompañan a la feria, que muchas veces hay veces que nos preguntamos, pero ¿por qué estamos hablando de estos temas en estos programas en una feria? ¿No? Eso yo siempre que estoy en una feria, en un programa de conversaciones, alguien dice eso. Claro, sí. ¿De por qué estamos hablando de esto en la feria? Y dice, bueno, porque la feria nos está dando esta plataforma y estos recursos que muchas veces no los tenemos en otra parte y se aprovechan. Y las ferias también es el lugar de encuentro. Y está bueno que yo creo ahora que está bueno se ha vuelto. ¿Qué tal tu experiencia en Matadero, Madrid? Bueno, es tu país, creo que el acercamiento es otro. Sabes los códigos, digamos, los tienes más claros de cómo se mueven las instituciones por allá, ¿no? Sí. Me río porque Matadero es una institución extremadamente burocrática. Sí. Y muchas veces hacer cosas... Esta es una cosa que sucede en España y en otros lugares de Europa, en algunas instituciones, que a pesar de tener unos recursos, la burocracia es tan compleja que muchas veces es difícil hacer programas, ¿no? Digo, obviamente se pueden hacer muchísimas cosas. Yo estuve en Matadero... ¿Es peor que acá? Porque acá todo ¿La burocracia? Es tremendamente burocrático. No lo sé, acá solo está en la feria que es poca burocracia. Sí, pues pero depende de dónde, es muy complicado. Otros han conseguido bajarla un poco, pero sí, en España en general la burocracia es mucha. Cuando son proyectos, cuando son instituciones públicas. En Matadero estuve, creo que 3 años así, trabajando como curador asociado del programa de residencias, que es un elemento bien importante dentro de Matadero, y fue una experiencia súper linda. Bueno, es una estructura con recursos, que tiene unos talleres increíbles, que invitaba artistas, que también encontró, fue un momento que Matadero creyó que tenía que incluir otras voces dentro de su programa de residencias que quizá no estaban tan presentes en el contexto del arte de Madrid y de España en general, como por ejemplo colectivos de artistas racializados. Había un colectivo que se llamaba Conciencia Afro, bueno, sigue funcionando. Conciencia Afro es un colectivo de personas afrodescendientes en España que se hacía un trabajo increíble. Había otro colectivo de artistas chinas, mujeres. Hay un colectivo que se llama Bajo el Sombrero, de artistas con divergencias cognitivas, increíble también. Entonces fue un proyecto muy bonito, que estuvimos mucho pensando también en qué son las residencias, cuáles son las formas de hacerlas, las temporalidades, el acompañamiento, cómo se presentan las cosas que hacen allí. Yo creo el formato residencia, que es algo que he trabajado mucho también. Llevé un proyecto en Barcelona durante mucho tiempo también, independiente, que se llamaba Bar Project. Principalmente era un programa de residencias. Me parece que es un formato con mucho potencial, que se le puede sacar muchas cosas y que las experiencias que tienen los artistas en esos momentos son siempre súper significativas, ¿no? Y ahora me estabas comentando que te vas a Iquitos en estos días. Cuéntame, si puedes comentar ¿cómo son tus planes? No sé mucho. Sí, no sabes mucho. Suelo hacer esto cuando puedo, que es, si vengo aquí a la feria, tratar de irme a algún sitio que no conozca y que conozca a alguien que me pueda apoyar y guiar para ver artistas, para conocer un poco. Entonces, en este caso, sí, hablé con Cristian Mendoyán, que lleva allí un proyecto que se llama Bufeo,
desde hace ya años y que trabaja con artistas amazónicos. Entonces el plan es ir, conocer artistas y ver algunas exposiciones que hay allá ahora mismo y sí, conocer el contexto un poco y seguir ampliando como la... Sí. Yo creo que también eso como parte del... Es una cosmovisión alucinante, claro. ¿Verdad? Te vas a quedar fascinado. Claro. No olvídate, tú eres curador. Sí. ¿Qué viene ahora en Panamá? ¿Qué proyectos vienen? Pues mira, en el museo ahora mismo tenemos 2 exposiciones. Una es una exposición de una artista histórica panameña, Trixie Briceño, una artista con un trabajo bien interesante, así entre medio del surrealismo y la abstracción, muy fluida por distintos contextos latinoamericanos donde se movía, un trabajo muy interesante. Ha habido un trabajo de recuperación histórica, de buscar las obras, de reunir un gran acervo y mostrarlo, y estamos haciendo una publicación. Y ahí tenemos también un proyecto curado por Gina Jiménez Suriel, que es una curadora dominicana, con un trabajo increíble, que viene trabajando hace 3 años en este proyecto en colaboración con TVA 21, que es un Thyssen-Bornemisza contemporary, y es un proyecto con 2 artistas caribeñas, Tessa Mars y Nadia Huggins, que estuvo primero expuesto en Venecia, ahora vino en el espacio suyo de TVA, ahora vino a Panamá y lo adaptamos, después se va a ir a Guatemala y bueno, es un proyecto increíble sobre el Caribe y una investigación larga y profunda sobre el contexto del Caribe y todo lo que acoge, desde música, ciencia, filosofía, antropología, en fin. Y estas exposiciones están hasta agosto y en septiembre abro un proyecto que me hace mucha ilusión, que estoy trabajando con Sofía Villena. Ella es curadora del Museo de Arte y Diseño de Costa Rica y es un proyecto que habla desde Centroamérica. Tiene que ver con la relación entre arte, pedagogía y territorio para conformar espacios que nos permitan una imaginación utópica, y estamos invitando a distintos colectivos y artistas de la región que trabajen en estos ámbitos, pensando también un espacio como muy vivo y abierto donde estén sucediendo cosas todo el tiempo y la exposición sea muy dinámica. Va a estar primero en Panamá, abre en septiembre y estará hasta el año que viene, a principios. Las exposiciones son largas. Luego se va a Costa Rica, al Museo de Arte y Diseño, después se irá a El Salvador, al Museo Marte, después a Honduras y bueno, es un proyecto que va a estar también a Guatemala y a Nicaragua. Es un proyecto que va a estar moviéndose por la región y que quiere hablar desde la región de estas cuestiones que sentimos que son bien importantes. Justo lo que acabas de decir es muy importante. ¿Cómo ves ahora, cómo crees que deba mejorar la Bienal de cara al público? El modelo de Bienal es otra cosa que bueno, viene como repensándose desde hace años, ¿no? Hay un modelo de Bienal que sucede en un sitio determinado, aparece durante un tiempo una exposición o varias exposiciones y unos programas y luego desaparece y queda muy poco. Así es. Esto lo hablaba mucho, por ejemplo, con José Roca, curador colombiano, que, bueno, gran referente y amigos, y decía que él en varios momentos intentó hacer algo que me parece súper interesante, que era que había una bienal y que algo quedara entre esa bienal y la siguiente, que siguiera habiendo algo, ¿no? Un programa, un espacio, algo que conectara una con la otra y que generara infraestructura en ese lugar donde era la bienal. Sé que no lo consiguió nunca y por eso dejó un poco de hacer esas grandes bienales y fundó Flora en Bogotá, que fue un espacio muy importante. Pero sí, creo que las bienales tienen muchas posibilidades. A mí me gusta mucho, me gusta visitarlas, me gusta trabajar en ellas. Yo curé la Bienal País en Guatemala. Art País en el 2023, ¿no? Ajá, que es una bienal de tamaño pequeño, pero muy importante en la región. Fue una experiencia increíble. Hicimos un proyecto muy bonito que tenía que ver con la relación entre la palabra, el cuerpo y el territorio, siendo en Guatemala, que es un lugar donde la lengua, las distintas lenguas mayas que lo habitan tienen un peso importantísimo. Entonces era una bienal con un peso muy grande de poesía y invitamos a artistas de la región, sobre todo Centroamérica, Caribe, Latinoamérica, también algunos de fuera, pero que estuvieran conectados de alguna forma con esas nociones, y fue muy bonito. Y para mí lo que te decía antes, ¿no? Lo importante ahí fue reunir a un grupo de artistas. Priorizo gastar el presupuesto en que el artista pueda venir y hacer algo allí, que a que me mande la obra y gastarme en transporte no sé cuánto y luego el artista no puedo viajar, ¿no? Claro, claro. Y lo que sucedió allí, también hicimos un programa pedagógico muy potente con Esperanza de León, que arrancó antes de la Bienal y terminó después de la Bienal. O sea, creo que se pueden hacer, también otra cosa que me gustó que hicimos allá,
Los curadores éramos Francine Birbrager y yo, y creamos un comité curatorial que eran 4 artistas que participaban en la Bienal. Los invitamos a que fueran también parte del equipo curatorial. Eran 4 artistas que desde el principio sabíamos que respondían a las cuestiones que queríamos plantear y que queríamos trabajar con ellos. Y ellos, cuando entran, nos ayudan ya a darle forma a lo que va a ser el proyecto. O sea, no entran solo como artistas, sino que a la vez nos están ayudando a terminar de darle forma al proyecto curatorial. Y eso es algo que yo lo hago constantemente en mis proyectos. O sea, mis proyectos, yo tengo una idea y esa idea va tomando forma en las conversaciones que yo tengo con los artistas. Entonces esto también es una forma como de visibilizar eso, ¿no? Claro. Pero sí creo que las bienales deberían tratar de tener un peso más específico. Claro, hablando de bienales de este tipo que quizás están en lugares como más periféricos, ¿no? Que puedan tener un peso específico en el contexto, que puedan quedar cosas que permeen, que el público realmente pueda llegar y entender. Esas creo que son cosas importantes. Claro, luego están las grandes bienales, que los retos quizás son otros, ¿no? Por ejemplo, la Bienal de Sao Paulo, ya hay un público inmenso que va a visitarla, hay un presupuesto, un escenario. Pero en esos casos yo lo que estoy sintiendo en los últimos años es que cada vez siento menos esta cosa de que tú ibas a una bienal y veías unas obras increíbles, que decías, wow, esto es una obra de bienal, como esa cosa de obra de bienal. Y realmente había como... Se había puesto ahí un tiempo de investigación, unos recursos importantes y ahora creo que estamos en un momento donde cada vez la cosa es invitar a cuantos más artistas mejor, pero cada artista igual está con una piecita y cuesta agarrar el discurso y cuesta entender qué te están diciendo. Es más una acumulación de cosas que, bueno, es esta cosa que dicen que de alguna manera las bienales se están ferializando y las ferias se están bienalizando. Hay un poco de eso. Yo creo que deberían estamos hablando, digamos, de Sudamérica, de Centroamérica. Sí, pero y en general, yo creo que deberían apostar las bienales, las grandes deberían apostar porque realmente haya trabajo, les den a los artistas tiempo y presupuesto para hacer proyectos grandes. Sí, totalmente. Porque eso es lo que debe diferenciar a un artista de que lo inviten a una bienal a que lo inviten a un museo, ¿no? Como que realmente puedes hacer otra cosa. También cómo pueden permear a la ciudad, que no sea solo un sitio, sino que permeen, que haya programas públicos fuera, en el espacio público, en otros territorios, no sé. Y ahora estoy curando la próxima Bienal de Pontevedra, que es en Galicia, en mayo del año que viene, junto a Ángel Calvo Ulloa, que es un curador gallego. Es un proyecto que tiene que ver con el paisaje y con entender la noción de paisaje o cómo la noción de paisaje define también el relato que se hace de un lugar y cómo pensar en los márgenes del paisaje, lo que queda por fuera del paisaje que a uno le cuentan, ¿no? Si se cuentan, bueno, Perú es el Machu Picchu y el otro y no sé qué, bueno, ¿qué queda por fuera de todo eso? Y cómo los artistas nos pueden hablar de todas esas cosas que quedan por fuera. Entonces va a tener que ver un poco con eso y también con una cuestión que se relaciona con esto y que en Galicia es muy idiosincrática. Galicia es un lugar, para los que no conozcan, es el noroeste de Europa, está justo encima de Portugal y es un lugar... La familia de papá venía de Galicia. Bueno, es un lugar donde históricamente la migración ha sido constante. Ahí dicen que hay un gallego en la luna. ¿Hay qué? Un gallego en la luna. Qué buen dicho. Entonces ha habido históricamente mucha migración desde Galicia hacia distintas partes del mundo, a Latinoamérica especialmente. Entonces queremos también como abordar un poco esa cuestión y entender cómo esas idas y venidas, ese ir y volver, ha configurado también lo que significa el territorio gallego y también se ha puesto en diálogo también con otros territorios. ¿Tu interés por América es orgánico o se fue dando de una manera natural? ¿O lo elegiste? Ha sido un poco orgánico y un poco de lo otro. Desde siempre he tenido creo que también por eso que te contaba al principio, que nunca he tenido un sitio donde yo diga este es mi lugar y desde pequeñito ya me movieron mucho de un lugar a otro. Sí, y mi familia, mis abuelos vivían en un sitio, mis papás en otro, o sea, siempre he tenido como esa movilidad y siempre he tenido como una inquietud y un interés en saber qué sucede en otros sitios, ¿no? Como esa curiosidad creo que es sana y para mí era como siempre una cosa de pensarme, quiero ir ahí y conocer, quiero ir allá y conocer. Eso siempre ha estado. Y América Latina, por un lado había muchos referentes que tenían que ver con cuestiones sociopolíticas que para mí han sido como muy importantes, ¿no? Y escenarios de luchas sociales y de distintas cuestiones que me hacían mirar a lo que sucedía en América Latina desde que era joven.
Y luego por cuestiones de la vida, por cuestiones familiares también, empecé a venir primero a Argentina. Los primeros proyectos que hice en América Latina fueron en Argentina. Bueno, luego trabajé en Colombia, vine a Perú, trabajé en República Dominicana, en distintos sitios, ¿no? México mucho. Y sí, poco a poco se fue dando esa relación. Para mí hay algo, yo recuerdo las primeras veces que vine, sentía que los artistas estaban trabajando desde unos lugares muy honestos, como que la verdad y la vida estaba puesta en las obras, ¿no? A flor de piel, ¿no? Muy a flor de piel. Y eso era algo que me estaba costando encontrar allá cada vez más, porque una cosa que trae la profesionalización del arte también, y que esto es peligroso, porque obviamente creo que está bien que haya una profesionalización y que haya recursos y que haya becas y que haya espacios de producción, tiene que existir, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las cosas que trae esa cosa es que se pierde un poco pues los artistas empiezan como, no todos, pues obviamente siempre... Esa es la frivolización, ¿no? Ajá. Y entonces sabes el discurso que tienes que hacer y cómo lo tienes que escribir y todos los statements son iguales y ves la misma obra en 15 estudios y dices, ¿qué está pasando? Bueno, pues que todos están pasando por los mismos lugares de formación, de validación. Todo se empieza a parecer. Ajá. Entonces a mí eso me enganchó mucho, el entender que realmente aquí se están haciendo cosas desde unos lugares muy vitales, ¿no? Muy honestos. Igual estos son todos estereotipos que tienen sus matices, pero sí. Bueno, ya para ir terminando, Juan, quería hacerte esta pregunta. ¿Hacia dónde te interesa ir llevando tus próximos proyectos curatoriales? No lo sé, porque también digo que tenemos que ser fieles a esta espontaneidad también, ¿no? Sí, a nuestra intuición y a nuestras contradicciones, y que quizá hoy te estoy diciendo una cosa y mañana sea otra y está bien. Así es, está bien. Pero hoy te podría decir que esto que te estaba contando antes de este proyecto que tiene que ver con ese mirar a la colectividad y al compartir y a la pedagogía, pero desde ese lugar de compartir conocimiento, desde un espacio más común y no jerárquico. Y formando más comunidades, que es lo que justamente ir un poco en contra de todo el sistema de individualismo. Es súper necesario, ¿no? Me parece súper necesario seguir lo que te decía antes también, trabajando en cómo podemos generar espacios de imaginación para el presente y para el futuro. Así es. Y creo que va a ir por ahí un poco la cosa. No sé hacia dónde y con quién, porque siempre es con alguien. Claro. Pero bueno, por ahora están esos proyectos ahí que me hacen mucha ilusión y que creo que van a ser importantes, y por ahí seguiremos. Estamos trabajando mucho desde el museo en colaboración con otras instituciones de la región, con Centroamérica, con el Caribe, con otros aliados como Miguel López, que está ahora en el Chopo, por ejemplo, y hay una relación fuerte con Centroamérica. Ahora una de las exposiciones que tienen allí va a venir al Museo de Arte Contemporáneo. Hay mucho trabajo en red, que eso va a seguir sucediendo, creo que es esencial. Buenísimo. Y acompañando a los artistas y trabajando de cerca con ellos y intentando, que creo que al final es lo más importante en nuestro trabajo, intentando que tengan las mejores condiciones en las circunstancias que sean para que puedan hacer el trabajo. Creo que sí. Oye, Juan, ha sido un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor conversar contigo. Un gusto. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa de Artistas por Artistas.